Pues bienvenidos todos de nuevo a otro miércoles de oración, en el cual vamos a afrontar la parte 11 de este libro. Pero antes de nada, como ya es de costumbre, debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, invocamos aquí tu Espíritu Santo, para que rodee con su poder todo lo que aquí se haga ahora. Que todas nuestros yos, nuestras personas, estén escondidas, estén negadas, para que solo tú puedas actuar a través nuestro. Ayuda a todos aquellos que escuchen todos estos talleres, para que se postren ante ti, Señor, y reconozcan la oración como única línea de contacto posible contigo, Padre. Ayúdanos a todos a comprender, ayúdanos a perseverar, para ser salvos al fin. Padre nuestro, perdona nuestras faltas. Te lo pedimos todo únicamente por los méritos de Cristo y reclamando tus promesas, Señor. Pedid y se os dará. Padre Santo, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con unos textos bíblicos en los cuales vamos a ver cómo las oraciones en la palabra de Dios, casos en los que las oraciones en la palabra de Dios pues fueron respondidas. Y vamos a ver tres tipos diferentes, y vamos a quedarnos como estas fueron respondidas, y sobre todo con la tercera, que va a haber pues un pequeño debate sobre cómo fue contestada esa oración, o si realmente fue respondida o no. La promesa es que Dios responde todas nuestras oraciones, si son hechas con sinceridad y desde el corazón. Por lo tanto, vamos a leer sobre ello. Vamos a empezar con Nehemías. Muchas veces Elena de White cita a Nehemías como un ejemplo de esas oraciones que no podemos hacer en privado muchas veces. No tenemos ese momento, pero necesitamos orar a Dios. Y hemos visto ya en los talleres de oración cómo es necesario que en cualquier momento estemos en contacto con Dios. No hace falta que estemos siempre de rodillas, sino que en nuestros trabajos, cuando estamos con nuestros amigos, en cualquier situación, debemos estar en espíritu de oración. Y pone este ejemplo de oración. Dice así Nehemías 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Recordemos que Nehemías era copero del rey, por lo tanto, estaba muy cerca de él. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿qué pasaba con Nehemías? ¿Por qué estaba triste? Pero fijaros también una cosa, nunca se había postrado triste ante el rey. Nos dice el texto bíblico, nos dice Elena White, que recordemos de ser siempre gozosos. Fijaros como Nehemías, como buen pueblo de Dios, como buen cristiano, aunque estuviera dentro de la corte de Artajerjes, en Susa, en Persia, pues él mantenía su gozo. Y el rey nunca lo había visto triste. Y en ese caso, él está triste. ¿Por qué está triste? Resulta que le llegan noticias de Israel, le llegan noticias del estado del pueblo de Israel, del remanente, que está bajo mínimos, con Jerusalén destruida, el muro a medio hacer, las puertas quemadas. Entonces él hace una oración profunda, está así en privado, antes de hacer lo que vamos a ver en público. Bueno, en privado, pero no de rodillas, sino en ese momento concreto, como vamos a ver. O sea, que él ya estaba en una situación de congoja interior, ya estaba triste, algo le estaba sucediendo. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué es lo que deseas? Entonces oré al Dios de los cielos. Es lo único que dice aquí, oré al Dios de los cielos. Y entonces habla al rey. Es la oración que nos pone Elena White como ejemplo de esas oraciones en las cuales estás hablando con alguien y en ese momento necesitas la intervención divina porque quieres decirle algo a alguien muy importante. Sabes que incluso estás evangelizando a alguien y quieres expresárselo, pero que sea el Espíritu Santo el que hable y no tú. Pues ahí está esa frase sencilla. Entonces oré al Dios de los cielos. Y él mientras hablaba, oraba. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. A ver, servía al rey, era copero del rey. No podía irse así como así. Entonces, había que tener mucho valor y mucha confianza en Dios para enfrentarse al rey y pedirle esto. ¿Y qué le contesta al rey? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, fijaros cómo el rey tenía una especial estima también por Nehemías. Y quería saber cuánto tiempo estaría fuera. Sinceramente creo que la influencia de Nehemías en el rey era grande, como hebreo, como pueblo de Dios. Él seguía la ley de Dios y el carácter de él debía ser especial. Y el rey lo notaba. Por eso se preocupaba por cuánto tiempo iba a estar fuera. Además dije al rey, si le place al rey, o sea, además de lo que ya le había concedido, que podíamos decir muchas veces, a veces oramos por algo, eso no es concedido, y ya lo cogemos y paramos, pero ¿qué pasa? Nehemías siguió, fijaros, Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque, del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y en la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. O sea que todo lo que pidamos a Jehová Dios en su nombre nos será dado. Todo. Y más si es para qué. Para su gloria, para su honra y gloria. Iba a reedificar Jerusalén. Luego hay mucha simbología con reedificar Jerusalén con Nehemías. O sea, Nehemías cuando habla de reedificar Jerusalén y cómo reedifica Jerusalén y cómo restaura las puertas de Jerusalén, el orden que utiliza, el significado de cada puerta, yo os recomiendo estudiarlo con oración porque hay realmente mensaje ahí. Fijaros que está hablando, en Nehemías 1.3 habla y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Está hablando de un remanente que hay que llevar, hay que liderar, hay que formar, como vais a ver luego más adelante en Nehemías, si lo leéis. Por lo tanto, había un trabajo que hacer importante, y él oraba para que el rey le permitiera hacer ese trabajo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Honorita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó el extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea que habría oposición. Pero fijaros cómo esta oración fue contestada y además con creces. El Espíritu le influyó para que pidiera aún más de lo que necesitaba. O sea que siempre debemos pedir todo lo que necesitamos a Dios sin timidez. Vamos a afrontar también otro texto, otra oración contestada. Vamos a ver 1 Samuel 1. Primera de Samuel 1, del 9 al 18. Luego el 20 y 2.1. 1 Samuel 1, del 9 al 18, dice así. Perdón.
estoy en otro libro. Dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién era este hijo? ¿Recordáis? Samuel. Mientras ella oraba, así reiteradamente, delante de Jehová, reiteradamente, o sea que insistía, como hemos hablado alguna vez, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has pedido. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y en el versículo 20 vamos a ver cómo aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Por lo tanto, otra oración pedida de corazón, otra oración pedida con lágrimas y concedida. Pero además, ¿por qué además? Porque ese hijo también era, ¿qué? Dedicado a Jehová. O sea, fijaros cómo las oraciones que hemos estado hablando son oraciones para la gloria de Dios, oraciones para agradar a Dios. Y evidentemente le fue concedido. Y fijaros, también me gustaría leer la alabanza de Ana una vez recibe la bendición. Lo vemos en el capítulo 2. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Jehová ha levantado mi frente, dice mi versión. En otras dicen: ha exaltado mi poder es exaltado en Jehová. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y sigue, en alabanza. Una vez recibimos la bendición, debemos alabar a Dios. Y para acabar, vamos a leer un capítulo, bueno, un par de versículos de segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Perdón, segunda de Corintios 12, 7 y 8. ...12, 7 y 8. Y dice así, habla Pablo y dice: y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Fijaros, Pablo tenía un problema, tenía un aguijón, tenía algo que le dolía, que era un problema. Tengo entendido que era algo en el ojo. Y él ora hasta 3 veces a Jehová para que le sea quitado. Pero ¿qué pasa? ¿Vosotros creéis que esa oración es respondida o no es respondida?
porque aún tiene el aguijón en la piel. Aún tiene el aguijón, aún le duele. Pero si vemos cómo en el versículo 7 él comprende por qué ese aguijón está ahí, ¿podemos creer que la oración no es respondida? Cuando nosotros oramos pidiendo alguna cosa, la pedimos en el nombre de Jesús y también pedimos que sea su voluntad y no la nuestra. Y también hemos estudiado en los talleres de oración cómo las oraciones son respondidas aunque nosotros pidamos algo que no nos conviene. Y eso que pedimos que no nos conviene no nos es dado, sino que nos es dada otra cosa, otra situación que nos conviene mucho más que la que pedimos. Y a veces, la mayoría, no somos capaces de identificar esa respuesta, porque no es lo que hemos pedido exactamente. Aquí Dios le contesta y le dice exactamente que bástate con mi gracia, porque tu fuerza, en tus debilidades está la fuerza. Y queda claro por qué él tiene esa afrenta. Fijaros que Pablo era una persona muy culta, era una persona muy poderosa en sus palabras. Y eso podría haber influido en que si no hubiera tenido esta espina, si no hubiera tenido esta situación que le limitaba, se hubiera quizá enaltecido sobremanera, que es el miedo o lo que comentaba en este versículo. Por lo tanto, él conocía su debilidad, sabía cuál era su defecto, su limitación, y que tenía la posibilidad de caer, y entendía que esto era su bien. Por lo tanto, debemos aprender también a comprender lo que nos pasa en nuestras vidas, y que muchas veces es lo que necesitamos. Muchas veces es lo que necesitamos. Satanás hace de las suyas, pero Dios sabe qué es lo que nosotros podemos soportar y lo que no podemos soportar. Y bueno, ya sin más espera, vamos a comenzar con el capítulo 11, no sin antes recordar esta frase preciosa de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que dice: orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Fijaros cómo está todo muy ligado, ¿con qué? Con la venida de Cristo. Y vamos a empezar el capítulo, oraciones respondidas. Es un poco largo, o sea que os voy a pedir un poquito de paciencia y comprensión. Vamos allá. Si pedimos, Dios responde. La sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Fijaros, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. La semana pasada comentamos el hecho de que pedid y se os dará, también lo podíamos leer en negativo. Si no pedís, no se os dará. Por lo tanto, debemos aprender a pedir. Y que es casi tanto más importante pedir que casi cómo lo pedimos o incluso lo que pedimos. Porque como hemos dicho antes, muchas veces no lo pedimos sin saber que lo que pedimos no nos conviene. O sea, que lo importante es pedir, porque Él responde y te da lo que tú necesitas, no lo que tú has pedido muchas veces.
porque Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Cuando tenga el privilegio de encontrarse con sus hermanos en la iglesia, hábleles de la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación entre Dios y el alma. Dígales que si ellos encuentran corazón y voz para orar, Dios encontrará las respuestas a sus oraciones. Dígales que no descuiden sus deberes religiosos. Exhorte a los hermanos a que oren. Debemos buscar para encontrar, debemos pedir para recibir, debemos llamar para que las puertas se nos abran. Hay que actuar, hay que hacer. Esto ahora me recuerda el versículo de Marcos 7:21, que dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Fijaros que dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que hay que no solo decir, sino hacer. Y hacer es lo que abre las puertas también del cielo, porque la fe sin obras que es muerta, ¿verdad? Por nuestras obras seremos juzgados. Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos en falso, Cristo no nos desampara. Todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Las bendiciones de Dios como resultado de una fe humilde. Una estrecha relación con el cielo le dará el tono adecuado a su fidelidad y constituirá el fundamento de su éxito. Su sentimiento de dependencia debe conducirlo a la oración y su sentido del deber debe llamarlo al esfuerzo. Fijaros, hay que llegar a depender para poder ir de manera natural a la oración. Si nosotros no nos consideramos dependientes, totalmente dependientes del Señor, no vamos a necesitar la oración. Y eso va a hacer que Satanás nos entre en tentación. Y luego, ¿qué más dice? Y su sentido del deber debe llamarlo al esfuerzo. Dependencia y deber. Por lo tanto, para actuar debemos esforzarnos, ¿pero qué? Primero habiendo que dependido. Si no dependemos del Señor, ya nos podemos esforzar muchísimo, ya podemos hacer 50.000 cosas. Probablemente esas cosas no tengan ningún efecto, si antes no nos hemos puesto en manos del Señor. La oración y el esfuerzo y la oración deberán ser el negocio de su vida. Debe orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera suyo propio. Si desea poder, puede tenerlo, puesto que está esperando que lo use. Tan solo crea en Dios, crea en su palabra, actúe con fe y recibirá las bendiciones. En este asunto, el genio, la lógica y la elocuencia no sirven de nada. Fijaros, el genio, la lógica y la elocuencia en este asunto no sirven de nada. Dios acepta y oye las oraciones de los que tienen un corazón humilde, confiado y contrito. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Todos. ¿Cuántos hombres de grandes habilidades naturales y mucha erudición han fallado al ser colocados en posiciones de responsabilidad, mientras que los que poseían habilidades espirituales más débiles, con un ambiente menos favorable, han tenido un éxito admirable? El secreto radica en que los primeros confiaban en sí mismos, mientras los últimos se habían unido con aquel cuyo consejo es admirable y cuyas obras son poderosas para cumplir lo que desea. Recordad que este libro está hecho de trozos de libros de Elena White y que a veces repite cosas que ya hemos hablado en otras sesiones de los talleres. Yo voy a pararme en lo que yo recuerde que no se repite, para poder ir avanzando.
Las oraciones sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo, ascenderán a través de la puerta abierta, de la que Cristo dijo que Él abriría y que ningún hombre podría cerrar. Estas oraciones mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo ascenderán como fragancia al Padre y las respuestas llegarán. Esto de la puerta abierta es donde quería llegar, porque sale en la iglesia de Filadelfia, que es justo la antes de la Odisea. Y dice así, el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, que es esta que está hablando aquí Elena White, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que han hecho su faena. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso está justo antes de la Odisea, y si leemos con calma esto, vemos que hace referencia también a los 144.000, porque ellos serán columna también, en el templo celestial tendrán su nombre grabado en las columnas, y así lo refleja en Elena White en su primera visión, en Primeros Escritos, dice así: los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritos estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, justo lo que dice que llevarán en sus frentes los de Filadelfia. Y además una brillante estela con el nuevo nombre de Jesús, justo lo que dice aquí Apocalipsis. Por tanto, si ahora estamos al fin y ha pasado la iglesia de Filadelfia, los de la Odisea tienen que dejar su estado laodicense y empezar a trabajar para ser como los de Filadelfia, porque son los puros, los que guardan su palabra y no negan su nombre. O sea que se trata de dejar el estado laodicense a nivel personal y trabajar a pedir en oración el oro puro, que es la fe verdadera, ungir tus ojos con colirio, que es estar atento a los engaños satánicos y divulgarlos a los demás, y al final poder llegar a ser en un estado similar a los de Filadelfia. Y si se llega así, algunos de estos serán de los 144.000. O sea que... Y fijaros que a nivel personal esa puerta abierta la está relacionando también con esa conexión en oración con Dios. Una puerta abierta que no se puede cerrar. Y el problema en la Odisea es que no reconocen esa puerta o simplemente no quieren traspasarla, ¿no? Y entonces no lo necesitan. No saben que están desnudos. Ese es el problema. Lo estuvimos hablando, lo que esa hipnosis hace en los laodicenses, ¿no? Que no saben cuál es su situación. No lo saben. O sea, que viven engañados. Pues ya vemos que asirnos mediante esa unión es lo que nos va a hacer estar preparados para recibir luego lo que venga, sea conocimiento, sea sabiduría, sea entender la profecía, sea el don que sea, viene en base a esto. Oremos con la sencillez y la fe de un niño. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, no obstante estas promesas que se nos hacen, preferimos permanecer marchitos y agotados por falta de agua viva. La culpa será nuestra solamente. Si fuéramos a Cristo con la sencillez de un niño que se dirige a sus padres terrenales para pedirle las cosas que nos ha prometido, creyendo que las recibiremos, las obtendríamos. Imaginaros a un niño, los que somos padres, ese niño que viene a hacer esa pregunta sincera e inocente con todo el corazón, espera una respuesta poderosa, una respuesta que le llene ese vacío que tiene. Así es como nosotros debemos presentarnos ante Dios, como un niño, sin pensar en las consecuencias, no pensando, si le pido esto al Señor, se va a enfadar conmigo, no, como un niño confiado. Esa es la confianza
los que no sean como uno de estos pequeñines o estos pequeñitos no entrarán en el reino de los cielos. Hay que ser como niños. Por lo tanto, si no oramos como niños o nos presentamos ante Cristo como niños, no podremos estar preparados. Eso es un espíritu humilde, ¿no? Ujú. Porque un niño sabe, si mi padre está aquí, estoy tranquilo. Si no está Sí. mi padre, no me falta de todo. Nosotros igual con Dios. ¿Qué hemos dicho hasta hace un momento? Dependencia, ¿verdad? Un niño siente que depende de sus padres. Y eso implica que también tiene que esforzarse en comportarse. O sea, que tiene que comprender que esa dependencia le va también a reportar pues, paz y tranquilidad en la obediencia, ¿no? O sea, que todo está ligado respecto a la figura de un niño. Muchas veces podemos hacernos preguntas básicas, ¿no? ¿Por qué tenemos que nacer pequeños y crecer, ¿no? Cuando hay otros animales que nacen casi adultos, ¿no? O que nacen casi caminando, ¿no? O sea, todo tiene un significado en la vida, en el mundo natural, y tiene su paralelismo en el mundo espiritual. Oremos y creamos. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos, persistid incansablemente en la oración. Recordad a Ana cómo persistió en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Fijaros, nos limitamos nosotros mismos. Tenemos que vivir la fe para ver más el poder de Dios. O sea que hay un velo ante nosotros que nos impide ver el poder de Dios, y es el no hacer lo que decimos o no vivir lo que oramos. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos examine, que nos escudriñe y que nos pruebe para que podamos estar a punto para ver su poder. Porque van a pasar cosas ante nosotros y nos vamos a enterar. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Entonces lo que está pasando es que quizás no creemos realmente todo lo que decimos. Pues tenemos un trabajo interno importante. Tened más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos, hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. O sea, sí, oro un poquitito, yo luego planifico el resto, planifico mi vida, oro un poquitito y ya está. Cuando tendría que ser, pues, a la inversa, ¿no? Más oración, estar convencidos de que ese es el camino y entonces esforzarnos a pleno en ese camino. Esa cita me ha venido al llegue a mí. Me ha venido justo a lo que estaba pensando o pasando. Es que a veces somos de pensar mucho. Le damos vuelta a una cosa, le damos 1000 vueltas. mil vueltas. Sí, unos Mil más vueltas. que otros, pero sí. Las cosas no han pasado y nosotros ya hemos ido y venido en la misma cosa. Estamos pensando lo que dirá, la respuesta, Sí, vamos a decir sí, luego. estamos limitando a Dios, o sea, estamos respondiendo lo que Dios hará según nuestro entender. Criterio humano, sí. Y hoy alguien me dio una lección de fe, fue mi madre, precisamente, que realmente si todos tuviésemos esa fe de la que habla Elena White, esa fe viva, esa fe, ¿cuántas cosas no haríamos? Muchas cosas, pero nosotros limitamos el poder de Dios porque no lo creemos, porque nosotros tenemos mucho temor en decir eso, y si no es la voluntad de Dios, y nos espaciamos en eso, y entonces estamos dejando de lado al creer que Dios puede hacer eso y muchas cosas más. Entonces la verdad, realmente que me veo muy pequeña en cuanto a la fe, según lo que dice esta cita y según lo que hoy me ha dicho mi madre,
porque nosotros no somos quien para decir lo que Dios tiene que hacer. Él sabe, pero debemos de creer que puede, que Él puede y que Él obrará conforme sea su voluntad, pero creyendo, teniendo fe en eso que le estamos pidiendo. Y fe en que responde todas las oraciones. Es Dios realmente que nos tiene mucha paciencia. Bueno, lo digo por mí porque una paciencia enorme totalmente, porque somos tan humanos y esa humanidad a veces no nos deja ver y no nos deja hacer muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero como limitamos su poder nos quedamos ahí. Alguien decía que perdemos la oportunidad de hacer tantas cosas grandes por creernos tan pequeños siempre, por creer que tenemos un Dios pequeño y es un Dios grande que va a obrar conforme sea su voluntad, sí, pero también conforme nosotros le vayamos dando la oportunidad de ejercer esa fe. Proporcionalmente a nuestra fe. Así es. Siempre va a obrar proporcionalmente a nuestra fe. Por eso debemos aumentar nuestra fe y orar por nuestra fe. ¿Y por qué Él aumente la fe? Porque ¿quién da la fe? El dador de la fe. ¿A quién vas a orar por fe? A Dios. O sea que todo depende al final de lo mismo, de Dios. Nunca de nosotros. Hasta el arrepentimiento viene de Dios. O sea que incluso en los momentos en los que pecamos y no sentimos arrepentimiento, por alguna razón, porque estamos separados, porque nos hemos hecho el loco algo, incluso no sentimos el arrepentimiento. ¿Qué está pasando? Frialdad, algo está pasando serio. Nuestra mente ya debe pedir el arrepentimiento. Debemos actuar por fe mentalmente, porque el sentimiento ese nos puede llegar a destrozar, a destruir, a pensar, estamos tan lejos, ya no. Pues por la fe debemos orar para que Dios nos dé también el arrepentimiento. Y a veces nos autoengañamos también, porque aquí dice, tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Muchas veces Sí. voy a orar para ver que Dios me guíe. Tengo una idea, Sí. voy a orar y justo al segundo de terminar de orar, bueno, voy a seguir con mi idea. O sea, dando por supuesto Sí. que Dios quiere que hagas Sí, eso. Eso es muchísimas correlación veces, legalista. sí, muchísimas veces caemos en ese error, muchísimas veces. Otra cosa que se me olvidó decir es que, bueno, lo que decía Frederick es muy acertado, y también muchas veces también nos limitamos porque creemos, claro, no merecemos nada, eso está claro y es lógico, pero a veces decimos, pero que Dios me va a conceder esto si le fallo todo el tiempo, si no me lo merezco, por eso te digo, nos ponemos a dar tantas vueltas en una cosa que al final, yo no sé qué pensará Dios de nosotros, pero es que al final realmente no merecemos que haga nada porque estamos totalmente enfrascados en esa cosa y nos damos una y mil cosas, vueltas en la cabeza. Estamos aún con el pensamiento humano de que esto vale tanto, esto cuesta tanto, yo te doy esto, tú me das lo otro, yo te doy, si tú me das, yo te doy. Estamos en el pensamiento ese metido en nuestro interior y nos olvidamos de algo muy importante, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice Elena White que debemos pedir cada día por la porción de gracia diaria. Cada día por su gracia. Porque si no comprendemos que es un regalo lo que estamos viviendo, que tiene que ser todo a cambio de algo, la estamos fastidiando. Entonces, claro, ¿dónde vamos a buscar algo a cambio de la salvación? ¿En nosotros? Pues vamos a acabar en una depresión brutal. Nos olvidamos de la gracia, que vivimos por gracia. ¿Qué le dijo a Pablo, que hemos leído? Bástate mi gracia. Nos olvidamos. Bien, que a lo que iba, que vemos, no vemos la gracia, no vemos que todo es por gracia, todo es por mérito de Cristo, no por nuestro. Y vemos nuestro obrar, y vemos nuestras obras, ya sean buenas o ya sean malas, las vemos, y por eso limitamos las cosas. Entonces, todo lo que Dios nos da a nosotros, todo lo que Él nos provee, siempre es por gracia. Y cuando lo necesitamos, fijaros, Exactamente. Todo el que ha tenido una experiencia viva con Dios sabe y puede explicar una experiencia o muchas o su vida continua de que cuando lo necesitas provee
y provee justo lo que necesitas, por su gracia. Cuando menos te lo esperas, te viene una bendición y dices, yo a mí, pero en la situación que estoy, ¿esto me das? ¿Esto me das? ¿Y qué puedes hacer? Lo que hizo Ana. Me regocijo, mi corazón se regocija en el Señor. Y así, sucesivamente, mi poder se exalta en el Señor. Y por cuanto me alegré en tu salvación, y yo te alabo, y constantemente, o sea, ese debe ser nuestra reacción. Recibir algo, dar gracias a Dios por ello. Totalmente agradecidos, porque es por gracia, no lo merecemos, por los méritos de Cristo. Y tenemos que vivir con eso, tenemos que saber vivir así. Y tendemos a decir, no, pero es que yo no me lo merezco, pero claro, pero ¿por qué? No, pero yo no puedo aceptarlo. ¿Cómo? ¿No puedes aceptar la gracia de Dios? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que no la necesitas? No la necesitamos, la gracia de Dios. Somos más que Dios. Buscaremos otro lugar donde nos vayan a recuperar espiritualmente. O sea que a veces el extremo, la perversión de la humildad, yo creo que es eso. Es la perversión de la humildad, es la extrema humildad que llega a no ser humildad ya, sino que se pone en el otro extremo. O sea, todos los extremos, Satanás los sabe alimentar. Por lo tanto, seamos agradecidos y aceptemos la ayuda. Sí, es que vive mucho yo en nosotros, ¿no? Aquellas palabras de Pablo, más no vivo yo, sino Cristo en mí, deberíamos repetirlas, porque a veces también oramos a ver si al Señor le va a parecer bien este plan, pero tenemos miedo a que no le parezca bien, porque a nosotros nos gusta. Exacto. Pero aquí hay el problema. ¿Y si me dice que no? Claro, y Pero ya no estamos o no oramos o pensamos que ya sí quiere, y por eso que no esperamos ni la respuesta. Y eso es muy humano, por desgracia. Y es que me va a decir que no. Y pasa, y tenemos miedo de que nos diga algo que no nos parezca bien o nos suponga más problemas o más molestias que lo que nosotros pensamos, y Pero eso es no que, es vivir. no hemos dicho que Él responde todas las oraciones, aunque lo que oremos, los que pidamos, no. Lo que importa es pedirlo, sinceramente. Eso es lo que importa. O sea, ya Él guiará, ya Él traducirá esa oración, el Espíritu Santo la traducirá y Cristo intercederá. Ya lo hará. Tú solo busca en tu corazón lo que te preocupa, lo que quieres poner ante Dios. Ya se ocupará Él del resto. Ya te dará incluso lo que no has pedido, pero como has pedido, te responde. Es impresionante. Yo creo, es que siempre ganas. No puedes perder. Por lo tanto, estamos desperdiciando mucho tiempo. Mucho tiempo. Recordemos que preocuparse tiene una pre, que es una preposición, creo que se llama, bueno, lo siento, perdóname los de que seáis expertos en gramática. Hay un pre y luego ocuparse. Ocuparse es ocuparse, ya sabéis lo que quiere decir, ¿no? Hacer algo. Pues preocuparse es hacerlo antes de hacerlo. O sea, es ocuparse antes de ocuparse. Por lo tanto, estamos, ¿qué? Metidos ahí, sin ponerlo en las manos del Señor. Claro, y debemos recordar que si guardamos la ley, la guardamos de verdad, no solo lo decimos. Deuteronomio 11:26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no los oyeres. O sea, en el fondo es todo muy sencillo. Pim, pam, pum. Pero nos ponemos tantos problemas y tantas comeduras la cabeza, de olla, sí. ¿no? ¿Qué pasa eso? Pues bueno, eso viene de la filosofía, viene de las historias estas orientales, del yo, vamos a buscar el sentimiento, la inteligencia emocional, la autoayuda, todo esto que empieza a buscarle tres pies al gato y así pues acabamos como acabamos. Sí, en el fondo es falta de fe. Sí, claro. Porque la fe es creer, pero saber seguro que lo que no Certeza. vemos es cierto. Sí, la y certeza. es así, se traduce todo así, falta de fe. Confianza también. Bueno, pues ya no sé dónde iba. Abajo, gracias. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Es que, otra vez lo que hemos dicho, sencillo.
más oración, más unión. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Lo que decíamos, en función de la fe es la bendición. Vamos escalando. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad y cooperad con Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. ¿Otro privilegio mayor se os ocurre que colaborar con Dios? Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina o revele que vuestras oraciones son solo una forma. Oremos con fe y las respuestas llegarán. Si se las aprende bien, las lecciones que Dios envía imparten ayuda oportuna. Pongan su confianza en Dios, oren mucho y crean. Si confían, esperan, creen y se aferran de la mano del poder infinito, serán más que vencedores. Los verdaderos obreros andan y trabajan por la fe. A veces se cansan de observar el lento progreso de la obra, cuando la batalla ruge entre las potestades del bien y del mal. Pero si se niegan a aceptar el fracaso o a desalentarse, verán disiparse las nubes y cumplirse la promesa de la liberación. ¿Qué dice? Si se niegan a aceptar el fracaso o a desalentarse. O sea que hay un sentimiento, que hemos dicho antes, ¿no? Hay un sentimiento, como lo que hemos dicho antes, de no arrepentimiento. Tengo un sentimiento, pero ese sentimiento es acorde con lo que yo debo hacer, con lo que yo debo sentir, cómo debe ir, lo que yo por fe creo. No. Por lo tanto, nuestra mente, que está conectada con Dios en oración, que está en espíritu de oración, dice, no quiero desalentarme, no acepto el fracaso. Verán disiparse las nubes y cumplirse la promesa de la liberación. Y va relacionado con la obra, que a veces, ostras, no reacciona nadie, hablo con todos y siempre me dicen que no, y nos olvidamos de lo que dice Pablo, que uno siembra, uno riega, pero el crecimiento lo da Dios. Él decide si crece en un momento o crece en 40 años. Por lo tanto, nos preocupamos por algo que no podemos hacer nada, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Quién sabe? No, solo en el cielo sabremos lo que realmente hemos podido participar y colaborar con Dios, solo en el cielo. A través de la neblina con que Satanás los ha rodeado, verán resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia. Obren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el ministerio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean, poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que pueden, esperen en el Señor declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Hasta aquí nos ayudó Dios, ¿no? Dice 1 Samuel, creo. O sea, que hagamos lo que podamos, lo que buenamente creemos que es la voluntad de Dios hacer, para nosotros hacer. Y ya lo que queda es del Señor. No podemos hacer más. Y Jesús lo dijo, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete ahí. Sí, muévete ahí. Y un grano de mostaza es hiper pequeño. Es muy pequeño, sí, Señor. Después de hacer lo que pueden, esperen en el Señor, declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Aguarden, no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. Podemos obtener fuerza de Dios. Él puede ayudarnos. Puede darnos gracia y sabiduría celestial. Si pedís con fe, recibiréis, pero debéis velar en oración. Fijaros cómo hay una petición en la oración, pero luego debemos velar en oración. O sea que la oración no se acaba con arrodillarse en ese momento, sino que cuando te levantas, cuando estás caminando, cuando te vas a trabajar, cuando estás viviendo, ya aún sigues velando en oración. Es un trabajo mental importante, ¿eh? Si lo habéis probado de hacer, vais a notar que al principio, y os lo digo por experiencia, lo vas haciendo hasta que realmente entras en contacto con alguien, empiezas a trabajar duro, o hay un estrés que te impide, porque dejas que el estrés te domine, y ya no estás en conexión con Dios. Y cuando te has dado cuenta han pasado 3 horas, y dices,
¿Dónde está esa comunión que se supone que tenía que tener diariamente? Entonces, velar en oración. Velar, orar, trabajar, debiera ser vuestra consigna. Dios nos ha enviado a trabajar en su viña. Nuestra tarea es hacer todo lo que podemos. Todo lo que podemos. Fijaros, ¿nuestra tarea qué es? Hacer todo lo que podemos. Otra frase sencilla, pero todo lo que podemos. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos en la viña del Señor? Es increíble, bueno, es increíble, es realmente impresionante lo que podríamos estar haciendo y quizás no hacemos. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Claro, ¿qué es más importante? ¿Poner la semilla o regarla? O lo que toque, lo que puedas hacer, todo lo que puedas hacer. Tenemos demasiado poca fe. Limitamos al Santo de Israel. ¿Qué dice aquí? ¿Quién limita a Dios? Nosotros. Limitamos al Santo de Israel. Debemos estar engrandecidos de que Dios condescienda en usar a algunos de nosotros como sus instrumentos. Cada oración ferviente elevada con fe por algo recibirá respuesta. Ella puede no llegar como lo habíamos esperado, pero vendrá tal vez como no lo habíamos planeado, pero al tiempo preciso cuanto más la necesitemos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cada petición ferviente por gracia y fortaleza será contestada. Pedid a Dios todas esas cosas que no podéis hacer solos. Contadle todo a Jesús. Y hay condición, ¿eh? Si permanecéis en mí mis palabras, luego pedid todo, o sea, no es gratis. Exacto. Hay una Decirlo de algún parte. modo. Es igual que lo de Exacto. Hay una Filadelfia. parte que tenemos que hacer. Evidentemente, Dios no nos da una cosa porque hacemos la otra, no es consecuencia directa, no es un automatismo, sino que evidentemente tenemos que mostrar fe, y mostrando fe, ¿cómo vives la fe? Pues viviendo los mandamientos y obedeciendo a Dios, evidentemente. Claro, es que es así. Vosotros en mí y yo en vosotros. No es con todo el mundo, estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Estamos unidos, somos uno en Él. ¿Por qué? Pues porque todos guardamos la misma ley, todos buscamos tener el mismo carácter. Como Jesús con el Padre, ¿no? Claro, es que tenemos que permanecer en Él como Él quiere. Claro. Y guardar las palabras como Él quiere, no como nosotros queramos, que a veces también bajamos del estándar, y eso es lo bueno de aquí. Hay que aprender primero como lo quiere Él y luego aplicarlo. Exacto. Exacto. Cada petición ferviente por gracia y fortaleza será contestada. Pedid a Dios todas esas cosas que no podéis hacer solos. Contadle todo a Jesús. Exponed abiertamente ante Él los secretos de vuestro corazón. Los secretos de vuestro corazón. La mayor perversión y la mayor idiotez que hayáis hecho en vuestra vida. Exponerla al Señor. Porque quizás está esperando que lo hagáis. O que lo hagamos. Muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan, y es que a lo mejor no nos hemos dado del todo. ¿Y qué es mayor muestra de confianza a Dios que enseñárselo todo? Eso es lo que quiere ver en nosotros. Porque su ojo escudriña los recintos más íntimos del alma y lee vuestros pensamientos como si fueran un libro abierto. Cuando hayáis pedido lo que sea necesario para el bien de vuestra alma, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aceptad sus dones de todo corazón, porque Jesús murió para que vosotros pudierais poseer los tesoros del cielo, y por último, tener morada con los ángeles celestiales en el reino de Dios. Por lo tanto, si nosotros decimos, no, es que somos demasiado malos para recibir todo lo que nos quiere dar, es que no lo entiendo, estamos ¿qué? Negando su muerte, negando la eficiencia de su sacrificio, negando la limpieza que es por su sangre. O sea que si no aceptamos la gracia de Dios y aceptamos ese regalo, estamos negando su intercesión. O sea que es muy grave, es muy importante comprender esta parte.
Si encontráis voz y tiempo para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. Para hacerse otra camiseta, como hemos dicho alguna vez. Es una frase impresionante. O sea, es que si encontráis voz y tiempo para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. O sea, es una cosa, prosigue a la otra, es acto seguido. Es acto seguido. El Señor prometió dar respuesta a toda oración ferviente. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. No es solo orar, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Es ponerse en disposición de recibir. Ponerse en disposición de recibir. Es como el tema de la salud. ¿Qué nos dice Elena White cuando habla de la reforma pro salud? Pongámonos en las mejores condiciones posibles para que Dios pueda actuar en nosotros. Evidentemente, el poder lo da Dios y Él actúa en nosotros, pero si hay impedimentos que nosotros estamos poniendo para que esa fuerza, ese poder, esa energía que Dios nos da no llegue a donde tiene que llegar, entonces estamos limitando otra vez a Dios. Fijaros otra vez cómo volvemos a lo mismo. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce, hemos dicho antes. Conforme a vuestra fe os sea dado. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fijaros cómo va repitiendo constantemente, y seguro que muchos de nosotros aún estamos que no nos lo creemos. Que aún no lo acabamos de cómo vamos a ver, cómo vamos a orar cada cosa que pidamos nos la va a dar. ¿Esto qué es? Evidentemente hay unas condiciones, lo hemos visto durante ya 11 capítulos de la oración. Hay unas condiciones. ¿Cómo hay que pedir? Pero si nosotros queremos esa comunión, pongámonos en consonancia, hagamos todo lo posible que nos manda la ley, que nos manda la palabra de Dios. ¿Y entonces qué? Enchufemos. Y entonces ese poder, que es el amor de Dios, correrá por nosotros. Oren, crean y regocíjense. Canten himnos de alabanza porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra, porque fiel es el que prometió. No se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto, la corriente está fluyendo, lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Cuando con fervor e intensidad el creyente expresa una oración a Dios, Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el cual somos salvos, hay en esa misma intensidad y fervor un voto de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración y motivación del Espíritu Santo. No vale solo orar en el nombre de Cristo. Tenemos que estar inspirados y motivados del Espíritu Santo. Por lo tanto, qué necesario es invocar al Espíritu Santo en nosotros antes de orar. Para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a buscar y a escudriñar en el corazón qué orar a Dios. O sea que, ¿cuántas cosas debemos aprender aún con la oración? Porque a veces simplemente nos arrodillamos y exponemos. Y conforme vamos conociendo debemos ir aplicándolo, porque ¿cómo recibiremos? En función de nuestra fe, ¿no? Pues si tenemos esto y sabemos que hay que hacerlo así, por fe vamos a hacerlo así, porque Dios nos lo dice que hay que hacerlo así. Por lo tanto, invoquemos el Espíritu Santo, que nos motive el Espíritu Santo y que Él saque las palabras de nuestro corazón para orar a Dios. Esto explica lo que significa el pasaje que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces llegarán al propiciatorio. Persistamos incansablemente en la oración. Dios no dice orad una vez y os contestaré. Su palabra es orad, sed constantes en la oración, creyendo que lo que hayáis pedido recibiréis, yo os contestaré. Condiciones para que una oración sea respondida. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa.
porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Isaías 44:3. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no pueden recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice, pedid y se os dará. Y el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Vaya reflexión. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Y ahí es donde llega la oscuridad. Hasta ahora era pedid y se os dará, y nos lo va a dar todo y todo lo que pidamos. Pero, ¿qué pasa? Si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. ¿Qué quiere decir? Estamos tan apegados que no se lo exponemos. Estamos tan apegados que aunque oramos por ello, luego no nos esforzamos en no caer en ello. Por lo tanto, no nos oirá. ¡Qué fuerte! Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones, no antes. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador a los que le buscan. Nosotros debemos creer que Él nos lo va a dar, que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan, o sea que tenemos una recompensa por buscarle y debemos creerlo así. Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Ya no dice, creed que lo recibiréis. Fijaros, cambia el tiempo. Creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. ¿Creemos al pie de la letra todo lo que nos dice? La seguridad es amplia e ilimitada y fiel el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos, sí, alumbrados de celestial saber, que nosotros mismos desearíamos, si alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. O sea, si tuviéramos realmente sabiduría y conocimiento, pediríamos lo que realmente necesitamos, pero como no lo tenemos, es Él el que nos da lo que realmente necesitamos, aunque pidamos una cosa que no nos sirve para nada. Solo podemos ganar. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Fijaros cómo esto implica una cierta, ya no digo una total seguridad, sino una cierta seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Debemos tener un pequeño juicio respecto a que estamos con la conciencia tranquila respecto a lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Porque eso es lo que debe ser la premisa para poder exponernos a Él, postrarnos ante Él. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien
a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. Si consultamos nuestras dudas y temores y procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Fijaros, ¿qué hacemos? Hacemos cosas antes de tener fe. Antes de ejercitar la fe, ejercitamos los músculos. Hacemos algo, antes de creer. Y cuando ya no podemos más, que decimos, ya no sé qué hacer, entonces oramos a Dios, en desesperación, ¿no? Y incluso así, Dios nos ayuda. ¡Qué paciencia! Mas si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Nuestra mente con su mente. La mente del hombre con la mente de Dios. Nuestra mente es su mente en oración. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor, sin embargo es así. Cuando oramos, Dios nos mira. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Fijaros, ¿Cómo podemos pedir perdón a Dios si nosotros tenemos un espíritu de perdón? Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. O sea, la perseverancia es una condición. O sea, si queremos recibir, debemos perseverar en la oración. Es una condición la perseveración, no es una opción. Es necesario persistir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser perseverantes en la oración. Perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracia. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. 1 de Pedro 4:7. San Pablo ordena, en todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Vosotros empero, hermanos, dice Judas, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Si solo le obedecemos parcial y tibiamente sus promesas, no se cumplirán en nosotros. Fijaros, la obediencia, condición para que se cumplan las promesas, para que se cumplan las oraciones que hemos dicho antes. Si solo le obedecemos parcial o tibiamente, no vale una obediencia parcial. Una total obediencia es necesaria. Por lo tanto, en las más pequeñas cosas que nos pueden llegar a parecer a nosotros como humanos ínfimas y que no tienen importancia, tienen consecuencias celestiales. La oración no sirve de nada si la vida no concuerda con ella. Hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida. No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Dios para que pueda contestarlas. Fijaros lo que significa vivir nuestras oraciones. Velar y orar es vivir la oración. Fijaros, quiere decir que mientras estamos viviendo, mientras estamos moviéndonos, mientras estamos actuando, estamos orando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oráis. Cuando oremos tenemos que recordar este versículo, o sea que ya nos toca memorizarlo. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía, hemos hablado alguna vez. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará.
pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a ellas. He visto a un padre que después de leer un pasaje de las Escrituras y orar con frecuencia, casi tan pronto como se levanta de sus rodillas, comenzaba a regañar a sus hijos. ¿Cómo podía contestar Dios a la oración que se había ofrecido? Y si después de haber increpado a sus hijos, un padre ora, ¿beneficia esa oración a los hijos? No, a menos que sea una oración de confesión a Dios. La alabanza debe acompañar a la oración para recibir respuesta. ¿Consistirán nuestros ejercicios de devoción en pedir y recibir? ¿Estaremos siempre pensando en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos? ¿Recibiremos las mercedes del Señor y nunca le expresaremos nuestra gratitud? ¿Nunca le alabaremos por lo que ha hecho por nosotros? No oramos demasiado, pero somos demasiado parsimoniosos en cuanto a dar las gracias. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración, abundaríamos más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Fijaros, nos está dando también una herramienta para cuando tenemos la sensación de que Dios no nos contesta, porque no le alabáis más. Quizás cambie la reacción. Fijaros cómo Dios sabe lo que nosotros necesitamos hacer. Y muchas veces nos priva de cosas para que nosotros entendamos que nos toca hacer algo más. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Orad fervientemente y sin cesar, pero no os olvidéis de alabar a Dios. La infidelidad en la mayordomía, una causa de oraciones no respondidas. Fijémonos. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esta es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones devolviendo esto a Dios. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Se está refiriendo evidentemente a diezmos y ofrendas. ¿Realmente estamos reteniendo el diezmo? ¿Lo estamos dando correctamente? Eso debe ser algo que nos debe preocupar. Debemos estar pendientes, porque puede ser una situación por la cual no tengamos una respuesta. Ofendemos al Señor cuando reclamamos sus promesas sin cumplir las condiciones. Fijaros qué delicado es. Sencillo, sí, pero delicado. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 15 y 21. Aquellos que representan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiere tener éxito en la obra de su vida. En ello estamos. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Fijaros, ¿qué debemos pedir? Cosas que Él haya prometido. Y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Quizás muchas veces por ello no recibimos lo que oramos, porque quizás lo utilizaremos ¿para qué? Para nuestro propio disfrute. Cuando se satisfacen las condiciones, las promesas, la promesa es indubitable. Fijaros cómo tenemos que ponernos en una situación tal que las promesas pueden ser
cumplidas en nosotros. Debemos ponernos en una situación tal que podamos ser receptores de esa respuesta a la oración. Ese es nuestro trabajo, ponernos en condición. No ganarnos la respuesta, sino ponernos en condiciones para recibirla, que es muy diferente el concepto. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Fijaros cómo debemos pedir cosas que Él haya prometido. Eso implica que debemos conocer todo lo que Él ha prometido. Implica un estudio potente de las Escrituras, saber qué podemos pedir. Sacarlo de las Escrituras, escrito está. Podemos pedir perdón por el pecado, eso lo hemos leído, perdón. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. O sea, ese don lo tenemos, como mínimo uno todo el mundo, ya lo sabemos. Orar no es dar órdenes a Dios. Quiero esto, quiero lo otro. Amén. Sabemos que Él nos oye y pedimos de acuerdo con su voluntad. Nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas que deseamos que haga. La respuesta no siempre es inmediata. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperan con Él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. O sea que esa tardanza que nosotros vemos como un impedimento, como que algo está pasando y nos ansiamos esperando, que es lo que dice Elena White, que nos está recordando que no debemos hacer, en vez de creer que es una prueba de fe, que debemos pasarla con éxito, lo que hacemos es ponernos nerviosos. Pues fijaros, a menudo, o sea, no es una cosa que pase así como de vez en cuando, sino que a menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Es posible que estemos pidiendo algo en pura palabra, como si alguien nos estuviera escuchando y tuviéramos que justificarnos con Él, como si otra persona estuviera ahí. Y está Dios, el que sabe que lo que estamos diciendo no es cierto. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será denegada. Cuando los que conocen la verdad practiquen la abnegación ordenada en la palabra de Dios, el mensaje avanzará con poder. Fijaros cómo todo está ligado. Ahora estaba pensando también en la reforma pro salud que hemos hablado antes. Cuando preparamos nuestro cuerpo y preparamos nuestra mente a través de preparar nuestro cuerpo, estamos también ¿qué? Preparándonos ¿para qué? Para recibir bendición. Porque también con nuestra mente despierta oraremos mejor y sabremos qué decir y pediremos al Espíritu Santo que nos guíe. O sea que todo está unido. El Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. El pueblo de Dios hará brillar su luz y los incrédulos, al ver sus buenas obras, glorificarán a nuestro Padre Celestial. El hecho de que Cristo se haya demorado 2 días después de oír que Lázaro estaba enfermo no era un descuido o negación de su parte. Fijaros lo que está diciendo. Era su propósito permanecer donde estaba hasta que la muerte de Lázaro ocurriera, para así poder dar al pueblo una evidencia de su divinidad. No es solo restaurar a un hombre moribundo, sino en resucitar a la vida a un hombre que había sido ya sepultado. Todo tiene su sentido. Todo. Si nosotros esperamos una bendición y no la recibimos o no llega aún, tiene su sentido. Nada sucede a un cristiano que no es para bien, ¿no? Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, escrito está. Esto debiera darnos ánimo. A veces somos tentados a pensar que la promesa, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, no se ha cumplido a menos que la respuesta llegue inmediatamente al hacerse la petición.
Es nuestro privilegio pedir bendiciones especiales y creer que nos serán concedidas. Pero si la bendición que hemos pedido no se nos concede de inmediato, no debemos creer que nuestras oraciones no fueron oídas. Recibiremos aún si la respuesta es demorada por un tiempo. En cumplir el plan de la redención, Cristo ve bastante en la humanidad como para desanimarse, pero Él no se desanima. En misericordia y amor continúa ofreciéndonos oportunidades y privilegios. Ofreciéndonos oportunidades y privilegios. Por eso debiéramos descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Puede ser que la respuesta a nuestras oraciones no venga tan rápidamente como lo deseamos y que no sea exactamente lo que habíamos pedido, pero el que sabe lo que es para el máximo bien de sus hijos, derramará una mayor bendición que la que hemos pedido si no somos infieles ni nos desanimamos. Y hemos visto que Jesús tardó 2 días con Lázaro, por una razón, no porque sí. Ajá. Como dice Oseas, ¿no? Os dejo 2 días Sí. y luego ya está, Sí, al sí, tercero sí. vengo. También. Esos 2000 años están ahí. Y todo, También claro, estuvimos hablando de eso, sí. Es por una razón, porque se tienen que cumplir los 6000, no porque le parezca bien, sino porque es así y es bueno para todos. Sí, desde luego, todo está hecho por algo, todo tiene su significado. Seguimos. Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda, y cuando llega en forma que no esperábamos. O sea que nuestra predisposición natural es desalentarnos, estamos dispuestos a desalentarnos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. ¿Qué pasaría si todo lo que pidiéramos se concediera al momento? Pues lo mismo que le pasa a un niño cuando cada vez que pide algo se lo das al momento. Que cuando le dices espera, se pone a berrear y a llorar y a desesperarse porque no lo tiene. Y así muchos crecemos. Y luego cuando somos mayores no somos capaces de esperar ni la hora de comer. Por eso la intemperancia. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que ceda a nuestra voluntad, sino procurar comprender su propósito y realizarlo. Esa es la vida diaria, esa es nuestra lucha diaria. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Debo seguir en este trabajo? ¿No debo seguir? ¿Debo, casarme con esta mujer? ¿No casarme? ¿Este amigo lo debo cultivar? ¿Esta amistad no la debo cultivar? Todo debe ser consultado con él antes. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Fijaros, nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. No deben sobresalir, es su voluntad y punto. Es el texto de antes, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y os será hecho todo, porque es esto, comprender su propósito y luego realizarlo. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera, y si descansa en la palabra de Dios sola, o si dependiente de las circunstancias es incierta y variable. Fijaros, cada espera es una prueba, y cada prueba nos ayuda a saber cuál es nuestra situación, si dependemos solo de Dios o de las circunstancias. Solo creeremos a Dios en buena situación, cuando tenemos ese tiempo todo el día de estar y orar, o también vamos a estar en oración en situaciones complicadas. O sea que fijaros cómo nos está preparando ¿para qué? Para estar en situaciones difíciles y en conexión con Dios. Para eso nos está preparando. Y no somos capaces de verlo. Y ahora es fácil, porque recordemos que al final los 144.000 van a venir a matarlos
y las espadas se convertirán en paja de los agresores, pero llegarán hasta prácticamente a ti, no se convertirán en paja a un kilómetro. ya, O sí, sea, sí. tendrás que tener una fe brutal de que te protegen los De ángeles que que vas a están a estar tu salvo. alrededor y que no ves. Sí, 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 sí. La fe se fortalece por el ejercicio. Debemos dejar que la paciencia perfeccione su obra, recordando que hay preciosas promesas en las Escrituras para los que esperan en el Señor. Ministerio de curación. Vi que los siervos de Dios y la Iglesia se desanimaban con excesiva facilidad. Cuando pedían a su Padre Celestial cosas que pensaban necesitar y estas cosas no les llegaban inmediatamente, su fe vacilaba, su valor desaparecía y se posesionaba de ellos un sentimiento de murmuración. Vi que esto desagradaba a Dios. Fijaros, qué gran paciencia tenemos. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios. Si es que no veis o sentís la inmediata respuesta a estas oraciones, no temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa, pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar a cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contestará a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Cuando Dios nos da bendiciones, si pudiésemos mirar su plan, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da nada perjudicial, sino la bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros, sino que nos perjudicaría. Vi que no sentimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones. Es que ahora me estoy acordando de un niño con su padre. Un niño va a su padre o su madre y le dice, mamá, quiero esto. Y la madre le dice, no, esto no es lo que te conviene esto. Y el niño normalmente, ¡ah! Yo quiero ello. No, te conviene esto. Pero fíjate, oras al padre y el padre ¿qué te da? Lo que te conviene, porque es tu padre. O sea, fijaros esa relación tan especial con un hijo. Vi que si no sentimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe, no permitiendo que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser fuerte, y cuando más necesitamos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Cuando los siervos de Dios oran por su espíritu y bendición, a veces les llegan inmediatamente, pero no siempre les son concedidos entonces. En tales ocasiones no desmayemos. Aférrese nuestra fe de la promesa de que llegará. Confiemos plenamente en Dios. Y a menudo esta bendición vendrá cuando más la necesitamos y recibiremos inesperadamente ayuda de Dios cuando estemos presentando la verdad a los incrédulos. Y quedaremos habilitados para dar la palabra con claridad y poder. El asunto me fue representado como el caso de los niños que piden una bendición a sus padres terrenales que los aman. Es curioso, hemos hablado hace un momento. Piden algo que el padre sabe que les ha de perjudicar. Pero el padre les da cosas que serán buenas y sanas para ellos, en lugar de aquello que deseaban. Vi que toda oración que es elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. Lo vio Elena White, lo vio una profeta, ¿de acuerdo? Y que aquel que envió la petición obtendrá la bendición cuando más la necesite, y a menudo ésta excederá sus expectativas. No se pierde una sola oración de un verdadero santo, si es elevada con fe por un corazón sincero. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables. Porque quizás estamos negando esa bendición al ponernos de esa manera. Estamos cayendo. No vacilemos, aferrémonos a la promesa. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. Es importante el objeto
y de gran consecuencia para nosotros. Perdón, ¿es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, es que recordar la que explicamos la semana pasada de Moisés, como aquella oración en realidad era una prueba de fe para él. O sea que no será una prueba de fe la mayoría de nuestras oraciones. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa, velemos y oremos. Seamos firmes y la oración será contestada, porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Se nos dice claramente que si vacilamos, ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa. Si pedimos, Él nos dará liberalmente, sin zaherir. Pedid y se os dará. La promesa es amplia e ilimitada, y fiel es quien la ha prometido. A veces, nuestra fe falla porque la sabiduría infinita no cumple nuestros términos. Cuando por alguna razón no recibimos las mismas cosas que pedimos en el momento en el que la pedimos, debemos creer que el Señor nos ha escuchado y que nos dará lo que es mejor para nosotros. Su propia gloria es una razón suficiente como para que algunas veces retenga lo que pedimos y responda a nuestras oraciones de un modo en que no esperamos. Pero debemos aferrarnos a la promesa, pues en su momento vendrá la respuesta y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. El Señor no responde siempre como esperamos, sino siempre para nuestro bien. Pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Bueno, muy largo, vamos a dejarlo aquí y proseguiremos el próximo día con una segunda parte. Por lo tanto, vamos a acabar con una oración. Buen Dios y Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar todo lo que estamos leyendo. Señor, lo estamos leyendo repetidas veces y quizás aún algunos dudemos de que nos das lo que pedimos, que nos contestas todas nuestras oraciones para nuestro bien, solo para nuestro bien, por tu gracia. Oh Padre Dios, invocamos tu Espíritu Santo para que sean las oraciones hechas con inteligencia, para que se escudriñe nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, para que sea solo tu voluntad y no la nuestra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y para perdón de todos nuestros pecados. Amén.